Mientras estaba meditando en la palabra, el Señor me dio una visión de que hiciera estos dos ejemplos. Este es tu cuerpo, nuestro cuerpo está santificado para Dios. Mira la transparencia, si pueden ver, no hay contaminación. Así está tu cuerpo, nuestro cuerpo, cuando no está en pecado, libre. Pero ahora un poco de levadura de maldad va a entrar sobre este cuerpo. Entra un poco de levadura. Esta levadura la podemos llamar ira. Ahora quiero que entre un poco de mentira. Aparentemente el cuerpo está intacto, pero mira cómo te vas contaminando por dentro. Ahora quiero que entre el miedo. Entra el miedo y empieza a hacer un mayor efecto sobre ti, sobre tu interior. Ahora quiero que entre la fornicación, el adulterio, la lascivia. Entra un poco de cada pecado. Va entrando. Entra en todo tu cuerpo. Y así estás tú por dentro, totalmente contaminado. Todo lo que has ganado en santidad, en medio de unos segundos lo has perdido. Estás contaminado por dentro. Aunque aparentemente tu cuerpo se va intacto, pero cuando ya ese pecado entró sobre tu cuerpo, él va a querer salir. Y ahí es donde viene la tristeza, ahí es donde viene la envidia, ahí es donde viene la maldad sobre ti, ahí es donde viene la venganza por todo el daño que te hacen, porque has dejado entrar levadura mala sobre ti. Este es el ejemplo claro, el crecimiento de la maldad sobre ti. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. El mundo y la levadura buena que Dios quiere plantar sobre el mundo. Un poco de oración. Estás perdido en el mundo, pero tú quieres entrar en la oración. Entró a la oración. Estaba vacío. El mundo estaba vacío, perdido. Un poco de fe, un poco de confianza en Dios, un poco de obediencia. Esa obediencia te lleva al gozo de Dios. Y así va a estar el mundo contagiado del reino de Dios, contagiado. ¿Y qué representa eso como resultado? El avivamiento que Dios quiere ver en Villanueva y en el mundo entero. Almas para Cristo. Este vaso representa las almas de Dios. Este es el avivamiento que Dios quiere. Había un vacío. En este lugar no se congregaba ninguna alma, pero empezó el crecimiento de Dios en este lugar. Y ese crecimiento de Dios representa la levadura buena que quiere que se expanda no solamente en Villanueva, sino en cada nación, en cada lugar. Pero todo depende. Obreros a las mies. ¿Quiénes son esos obreros que quieren llegar a las mies? El trabajo es mucho, pero los obreros poco. Entonces necesitamos obreros que se comprometan.
profetas que sean diligentes para el reino de Dios. Aleluya. Un momento. Mientras dormía, pude entrar en un sueño profundo, donde el Espíritu Santo de Dios me hablaba y colocaba sobre mi oído una voz fina, sublime. Me daba muchos versículos bíblicos, y dentro de los versículos bíblicos me dio el de hoy, el de esta noche. Vámonos a la palabra de Dios. Gálatas 5:9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y amén. Un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor me da esa palabra, y mientras me daba esa palabra, veía una reunión de la iglesia y una voz decía: malo, bueno. Y dentro de esa voz venía un tema, y voy a predicar bajo el tema: el crecimiento del pecado, el crecimiento del reino de Dios. El crecimiento del pecado y del reino de Dios. Un poco, estamos hablando de una cantidad mínima de cómo puede entrar el pecado. Pero en esa palabra de Gálatas 5:9, si ustedes en su casa pueden escudriñar, leer más la palabra, se van a los primeros versículos, porque ese un solo versículo no basta para entender la palabra. Lee todos los versículos completos y vas a poder entender la historia que narra. Está hablando de los maestros judíos que tenían una mala práctica de enseñanza. Una mala práctica de enseñanza en ese entonces, que querían que los gentiles se circuncidaran, que querían que los gentiles hicieran pactos, esos pactos, aleluya, en comunión con el Señor. Pero eso no era lo que quería el Señor. Dios quería que el pueblo se plantara en la fe y en el amor, que entregaran el corazón hacia Dios, un corazón contrito y humillado hacia Él. No quisieran prácticas que no le agradaban al Señor, que no iban conforme a lo que Dios estaba mandando, sino conforme a la interpretación correcta. Porque una mala práctica, aunque sea muy sencilla la palabra, va a entrar contundentemente en una iglesia, y por ahí va a ser un daño que contamina toda la iglesia. La palabra va a contaminar toda la iglesia si no descuidamos. Cuando hablamos de levadura, lo primero que pasa por nuestra mente, ya sea una panadería donde se usa ese hongo que se fermenta en los panes para darle un crecimiento, un mayor volumen a las tortas, todo lo que tiene que ver con repostería, es lo primero que viene a nuestra mente. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, ¿qué quiere decir el Señor con levadura? Puede que sea una levadura buena, o puede que sea una levadura mala. Si nos vamos con la levadura mala, en 1 Corintios 5:6, ahí también nos habla: no son buenas nuestras jactancias, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí también está el apóstol Pablo mandando una advertencia. Pero si tú puedes leer los primeros capítulos
Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una iglesia deja entrar el pecado empieza a hacer función, empieza a destruir todo aquello que habías edificado, todo aquello que habías ganado para el reino de Dios, para ese reino maravilloso que te hace volver atrás, que te hace sacarte del propósito de Dios, de ese propósito divino, de ese propósito al cual Dios te ha mandado. ¿Qué representa la mala levadura, la maldad, la corrupción, la infección? Pero la buena levadura representa la edificación, transformación y cambio de Dios. ¿Cuántos quieren la buena levadura para sus vidas? Esa buena levadura. Esa buena levadura. Esa buena levadura. Esa buena levadura. Que se fermente para bien. Esa masa es su cuerpo. La masa de la que habla la palabra es su cuerpo. La levadura puede ser el pecado o puede ser la obediencia de Dios. Pero si tú estás bajo la levadura buena, que simboliza el poder de Dios y del cristiano, pero si está bajo la levadura mala, que representa la desobediencia por no hacer las cosas conforme Dios te está mandando. Dios quiere que tú vivas en una levadura fresca y buena para Él, en obediencia a su palabra. Ahora, ¿cómo tú identificas la mala levadura? Esa mala influencia, esas malas amistades que tienen hábitos malos, que te dan malos consejos. Una pequeña mentirita. Ve a la fiestecita esa y tómate un trago, no pasa nada. Rumbéate a ese hombre que no va a pasar nada. Solo darle un besito. Un poquito. Solo un poquito. Tú obedeciste a hacer el poquito, pero tú aparentemente sentiste que no pasó nada, no pasó nada. Dentro de ti, supuestamente no ha pasado nada. Ahora, ¿cómo tú identificas la buena levadura? Esa buena levadura, juntándote con aquellas personas que te edifican, esas personas que te dan buenos consejos, esas personas que tienen más experiencia del reino de Dios que tú, esas personas que te llevan a niveles extraordinarios, esas personas, aleluya, que te levanten en tu reina, esas personas que te dicen: hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que aunque esté triste, aunque tenga vacío, Dios está contigo. Esa tarde, mientras venía a predicar, me tiré en la cama y no me podía levantar. No tenía fuerza. Y Señor, ¿qué hago? Me toca predicar. Pero el Espíritu de Dios me habló y me dijo: hija, ves, yo estoy contigo. Y no es con tu fuerza, es con la fuerza de papá, es con la fuerza mía. Es con la fuerza. Aunque no tengas fuerza, aunque sientas que el mundo está encima tuyo, recuerda que el camino que Dios ha profetizado sobre
que no tienes un trabajo, aunque sienta que tu vida está muerta o está destruida, Dios te dice hoy: ay, hijo, solo espera en mí, solo espera que te voy a dar la victoria. Aunque sientas que se está burlando de tu caída, aunque el enemigo se esté levantando en contra tuya, Dios ha diseñado un propósito sobre ti, y ese propósito tiene una intención aquí en la tierra. Descubre cuál es ese propósito y verás cómo tu vida cambia, verás cómo tu vida es transformada, verás cómo tu vida llega a otro nivel de gloria. No te mantengas distraído en la basura de Satanás. Porque dice: levadura, expansión, crecimiento, te doy fama. En solo un instante, solo es cuestión que subas un video por las redes sociales, que tú tienes ese ímpetu, tú tienes esa gracia para atraer seguidores. Pero eso solo son mentiras de Satanás, que te quiere verte caer. Y no es casualidad, mujer, que tú estés en este lugar. Dios está tratando contigo en el corazón. Tú fuiste llamada para mover masa, pero masa para el reino de Dios. Masa, tú eres una profeta de Dios. Aleluya. Esos seguidores que tienes en las redes sociales no es comparación con lo que Dios ha puesto sobre ti. Pero Dios está tratando contigo porque eres una profeta fina de Dios, una profeta de código, una profeta de revelación de nombre, una profeta, aleluya, grande para Dios. Pero el enemigo te quiere mantener distraída. En estos días has pasado por momentos de prueba, y tú dentro de tu corazón dices: pero ¿qué fue lo que pasó? Si todo iba bien. No. Dios, al que no quiere llegar, lo trae a veces con violencia. Permite que pasen las cosas para traerlo con violencia, para traerlo a su reino. ¿Y sabes por qué te quiere traer con violencia? Porque representas una amenaza en el mundo espiritual para Satanás. Aleluya. Eres esa herramienta importante para el reino de Dios. Eres esa levadura en crecimiento, pero Dios te quiere ver en el reino de Él. Porque tienes esa gracia. El propósito que Dios ha creado en ti tiene la gracia, el diseño de Dios. Tú cuando abres tu boca, aleluya, para subir video tienes una gracia. Pero ¿qué tal si tú trabajas para el reino de Dios? Esa gracia se va a multiplicar. No solamente en Villanueva, no solamente en Colombia, sino en las naciones. Las naciones esperan por ti. Las naciones, hija, esperan por ti. Y no es casualidad que estés en este lugar. Cuando tú ingresabas por esa puerta, el Espíritu Santo me dijo: mientras estés predicando, lánzale una palabra. Y después, mientras estábamos en la adoración, llega el pastor y me confirma lo que el Espíritu Santo me había hablado. Dale una palabra a Liliana. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a ti, mi Rey! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, mi Rey! Es que Dios, Jesús nos enseña en su palabra que el árbol se identifica por su fruto. Si un árbol es de mango, es porque lo que está produciendo es puro mango. Pero si un árbol es malo, los frutos son malos.
Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Parábola de la levadura. Otra parábola les digo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fuese leudado. Gloria de Dios. La comparación de Jesucristo hace semejanza a la levadura con el reino de Dios. La levadura sirve para comparar cómo es el crecimiento del reino de Dios y cómo se establece en el mundo entero. Cómo el reino de Dios empieza a ser influenciado en el mundo. Porque eso es lo que quiere Dios. Que cada día el reino de Dios descienda con más poder y crezca en el mundo entero. En tu mundo, en ese mundo donde tú estás viviendo, en esa atmósfera donde Dios ha puesto misericordia sobre ti. Porque eso es lo que quiere papá. Que cada día tú empiezas a crecer más en él. Por eso pone el ámbito y hacer el exégesis, el análisis de los 2 aspectos negativos y positivos, de la mala levadura y de la buena levadura. ¿Cuántos quieren ser productores de la buena levadura de Dios? Gloria a Dios. Démosle un aplauso a quien